Quisiéramos hablar de un hermoso tema. Honremos a Dios y a su llamado. Ese es el tema. Honremos a Dios y a su llamado. Busque por favor en el libro de Timoteo, capítulo 3 del libro de Primera de Timoteo. Gloria a Dios. Ya lo tenemos. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga, oiga qué terrible, en la condenación del diablo. También es necesario que tengan buen testimonio de los de afuera, para que no caigan en descrédito y en el lazo del diablo. Los diáconos, oiga qué bonito, diáconos, asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el ministerio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verlo, decía Pablo, para que si tardo sepáis que cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Oramos. Soberano y buen Dios que estás en los cielos, en esta hermosa y bendecida hora, presento a tu iglesia, Señor, la cual estamos reunidos en tu nombre,
Señor, tocaremos un tema muy delicado para el servicio de tu obra, cómo debemos de desarrollar y funcionar. Que tu Espíritu Santo venga sobre nuestras vidas, nos abra el entendimiento y nos dé sabiduría para discernir, comprender y poner por obra tu palabra. Señor, que tu pueblo sea temeroso y obediente a ella. En Cristo a usted sea la gloria por siempre. Amén y amén. Puede sentarse, por favor. Hermanos, gracias sean dadas a Dios que Él puso su mirada en vasos de barro. No la puso en ángeles para que desarrollaran la obra redentora acá en la tierra. Dios podía, pero no lo hizo. Mejor se inclinó y puso su gracia en nosotros y nos llamó de la esclavitud del pecado y nos trasladó a la libertad de su Hijo amado Jesucristo. Pablo veía que el ministerio necesitaba de hombres y mujeres que amaran a Dios sobre todas las cosas. No amar a Dios del diente al labio como muchos hoy en día lo hacen, sino que Dios quiere que le amemos de corazón para que el privilegio que estamos desarrollando dentro de su iglesia, de su templo, sean hombres y mujeres capaces para poder recibir ese, le voy a llamar ese don de servir en la obra, o ese llamado a servir a los demás. El ser servidor de Dios no implica que usted va a ser más superior que el que no tiene privilegio. No, el servidor de Dios tiene que tener cualidades de sencillez de corazón, de humildad de corazón, de tener un espíritu sabio, temeroso y manso. Y Dios incluye a hombres y mujeres. Pero mire qué tremendo es Pablo, que él se preocupa más por el líder, por el obispo. La palabra obispo es presbítero, pastor, atalaya, etcétera. Digamos que el nombre no altera el llamado, es al mismo funcionamiento que Dios está llamando a hombres al ministerio, no a mujeres. En el ministerio, dentro de la casa de Dios, hay diaconisas y diáconos. Es muy diferente a desarrollar un ministerio de pastor. Pastoras, lastimosamente, bíblicamente, no hay. Hay unas que se proclaman ministras y a sus maridos los tienen en la última banca sentado en disciplina. Yo conozco a varias de ese calibre, pero a mí Dios no me ordena que unja o levante ministras, pastoras. No, a mí su palabra infalible de Dios me enseña que es a hombres conforme al corazón de Dios que Dios va a llamar y va a ungir a ese hombre al santo ministerio. La esposa de ese pastor se respeta y se reconoce como pastora porque es el hombre al que Dios llamó. Pero si a mí me viene alguien y me dice yo soy pastora, yo respeto, pero bíblicamente no lo apoya ni lo aprueba Dios. Dice, oiga, el verso primero, para ver los requisitos que tiene que tener ese obrero, ese ministro, ese pastor. Empieza Pablo, palabra fiel.
si alguno anhela obispado, buena obra desea. Yo me gozo cuando veo que en el corazón del hombre de Dios hay deseo de servir. Pero qué duro es cuando la ayuda idónea no está en ese mismo sentir y en ese mismo llamado de Dios. Porque ahí es donde se cojea. Cuando la mujer de Dios no está de acuerdo que ese hombre es llamado al santo ministerio, ese hombre cojea. No es porque Dios no haya puesto su gracia y su llamado en ese personaje, sino que es el enemigo que quiere interrumpir el propósito de Dios en esa persona. Pero que ese hombre que Dios va a elegir tiene que ser amante a la palabra. Porque si no es amante a la palabra, si no es amante a la palabra, no puede desarrollar el santo ministerio. Porque yo he visto también catastróficamente la caída de muchos ministerios, de grandes hombres de Dios, que un pequeño descuido Satanás vino y lo botó de la gracia y se ensució en el pecado. Muchos se han descuidado quizás en la oración, otros se han descuidado quizás en amar sobre todas las cosas su palabra, porque acuérdese que la palabra de Dios es infalible, es eterna, es poderosa, es viva en cada uno de los ministros. Pero si ese ministro no vive para Dios y no se deleita en su palabra, ese ministerio no está vivo, está muerto. Aleluya. Y fíjese, hermano, los hombres nacidos de nuevo tienen que amar y desear el santo ministerio. ¿Cuántos nacidos de nuevo hay acá? Amén. 4. ¿Cuántos nacidos de nuevo hay acá? Amén. ¿Cuántos nacidos de nuevo hay aquí? Hoy sí, ya lo oíste, Señor. ¿Usted anhela cada día más ser mejor a Dios? Amén. ¿De corazón? Amén. ¿Ah? Amén. Estos jóvenes están raquíticos. Amén. Oiga, hermano, el anhelar es algo bueno. La pregunta es, ¿Dios está en ese anhelo? Porque hay muchos hermanos, les voy a hablar claro, hay muchos que anhelan ser ministros, pastores, porque ven la obra de Dios como una fuente de trabajo. Pero el santo ministerio, que es la iglesia de Dios, no es una empresa. La iglesia es una clínica del alma, donde vendrán las ovejas quebradas, destruidas, heridas, cojas, chocas, donde el hombre de Dios, bajo la guianza del Espíritu Santo, se dejará usar y esa vida será liberada, restaurada, sanada y ungida. No se puede ver la obra de Dios como una empresa que entra dinero. Conocí una ministra acá, no voy a decir el nombre. Tuvimos una conversación con mi esposa y ella estaba ahí en ese evento cristiano y le dice, ¿de verdad que usted es pastora? Le dije. Para la gloria de Dios, le dice mi esposa, yo también soy pastora, le dijo. Ah, qué bueno, le dijo mi esposa. ¿Y a dónde tiene su iglesia? Le dijo. Oiga, una pastora con pantalón bien pintadita y con el pelo cortito de varón. Y le dijo, es que yo tengo 2 negocios, le dijo, pero el que me da más esto, me dijo, es la iglesia.
La iglesia no es un negocio. Aunque las autoridades terrenales la toman como una empresa, porque ellos así ven la iglesia, porque la iglesia tiene que declarar cada año sus ingresos. Aunque para mí la iglesia no es una empresa, repito, la iglesia es de parte de Dios, y Dios llama a hombres que no sean ávaros. Pero muchos anhelan el pastorado porque dicen: si soy pastor, de ahí salgo de mis pobrezas, de ahí voy a tener en abundancia para mí y lo de mi casa. Lastimosamente, la obra de Dios no puede ser para todo eso. La obra de Dios es para que desarrollen muchas funciones. Para muchas funciones, hermano. Pero el hombre de Dios que anhela obispado, primero tiene que nacer de nuevo. ¿Y cómo se nace de nuevo? Recibiendo a Cristo como Señor y Salvador, ser sumergidos en las aguas del bautismo, y después este hombre tiene que pasar un proceso como miembro en una congregación, estar en sujeción, en obediencia, que respete a Dios y que respete al pastor, que se sujete a Dios y que se sujete a ese pastor, para que Dios en su tiempo, de la perseverancia, la obediencia, el anhelo de ese miembro, Dios en su tiempo lo va a honrar y lo va a levantar. Entonces usted anhela obispado, solo uno. ¿Cuántos anhelan del corazón el obispado, el ministerio de ser pastor? Bueno, Señor, porque aquí no hay, me vas a mandar de otros lados para mandar a las naciones como pastor, porque Dios manda. Hubo una época que en Guatemala había escasez de pastores. De El Salvador mandaba Dios, cada rato mandaba. Y yo decía: y allá que no hay hombres, pues, decía yo. Mira, hermano, hay muchas mujeres que yo las admiro, que toman el liderazgo a ser pastoras, porque hay muchos hombres que no anhelan el obispado, pero sí anhelan la cerveza. Porque hay pastores, por si usted no lo sabe, que son borrachos. Porque si los curas se emborrachan, dije, porque los pastores no. Yo no puedo ser borracho porque yo no pertenezco a una organización de la tierra. Mi llamado lo tengo de parte de Dios, y yo soy santo porque Dios es santo y Él me ha santificado. Yo no puedo emborracharme porque no soy de esta tierra. Pero hay muchos ministros que hoy en día se emborrachan, hermano. Por si usted no lo sabía, que serían ciote, ¿va? Y aunque usted no sea ministro, usted no puede emborracharse. Ni una copita, ni un traguito. Porque un poquito, decía Pablo en Corintios, de levadura leuda toda la masa. Digamos que un traguito que lleve alcohol, se lo atrapó el diablo. Le empezó a gustar. En el almuerzo ya no es un traguito, va a ser una copita. En la cena no va a ser una copita, van a ser 2 copitas. De repente ya no van a ser 2, va a ser una botella. Y de repente estará tirado de borracho, que ya no se puede levantar. Y aquí hay pastores así. Lastimosamente. Hoy yo pregunto, ¿esa clase de obispos, de pastores, son llamados por Dios o no son llamados por Dios? Para mí no. Pero ellos siguen, porque no es que Dios así me entiende. No. Oiga, verso 2. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible. ¿Qué entendemos la palabra irreprensible? Libre de culpabilidad, libre de pecado, libre de cualquier señalamiento que se dé. Lastimosamente, hermano, vivimos en un país muy transformado, muy tecnológico,
que la mayoría de ministros, ahorita estoy hablando con los pastores, empezando por mí, tenemos un mal testimonio terrible, hermano. La mayoría de ministros han tenido una mujer, la han dejado, vuelven a agarrar otra y la han dejado. Anda, arreglame esto. Han dejado una mujer y han agarrado otra y así sucesivamente. No, oiga que dice que el obispo sea irreprensible. Es libre de otra mujer, porque solo una mujer Dios le dio al hombre. No le dio 2 ni 3, una sola mujer. Y ahí es donde patalean la mayoría de pastores hoy en día. La mayoría de ministros han tenido 1, 2 y si es posible 3, y con la que están no es nada la mujer samaritana. Pero mi pregunta es, ¿lo llamó Dios o los puso el hombre como ministro? Porque si los puso Dios, ellos tienen un llamado a ser irreprensibles. Pero si el hombre los instaló, tienen razón de tener una, otra y otra mujer, porque no fue Dios, fue el hombre. Porque esta clase de pastores se lucran de la obra de Dios, porque no son fieles e irreprensibles a Dios. Y oiga, marido de una sola mujer. Gracias a Dios que aquí una sola viejita tenemos, va, y un solo viejito, va. Aquí ya dije, yo tengo 3, pastor. Yo tengo 4. Entonces usted no entra en esa casilla donde dice marido de una sola mujer. La mujer no se puede avergonzar de su marido, ni su marido se puede avergonzar de su mujer. Porque tenemos un llamado que hay que honrar a ese llamado. Como ministro, honremos a Dios. Y como iglesia, honremos a Dios. Como matrimonios, honremos a Dios en irreprensibilidad y fidelidad. No podemos actuar de otra manera. Oiga, ¿cómo tiene que ser ese marido? Sobrio. ¿Qué es un sobrio? ¿Un qué? ¿Qué es un sobrio? Un prudente. Él sabe lo que a Dios le agrada y lo que a Dios no le agrada. Y porque él sabe lo que a Dios le agrada y lo que no le agrada, él tiene que actuar con sobriedad, sobrio, libre de alcohol, porque esa es la palabra sobriedad. ¿Sabe quién usa esas palabras? Los AA, los alcohólicos anónimos. Libre de alcohol, de sobriedad total. ¿De cuál? Es que no es eso, señores. No es eso, si ese es el que yo he estado usando. Gloria a Dios. Oiga, hermano, el hombre de Dios, el ministro de Dios, tiene que ser sobrio, libre de alcohol. Porque si ya solo tiene una mujer, se puede mantener libre de alcohol. Pero ahí es donde Dios está capacitando a una iglesia que seamos idóneos al santo ministerio. Hoy en día la mayoría de ministerios están adulterados. Son pocos los que se están manteniendo en la castosidad, de la santidad, de la fidelidad y de la obediencia al llamado que Dios ha hecho a hombres y mujeres a ese ministerio. Ya repito, ¿cómo es que la mujer se convierte en pastor? No me decís, pastor, que Dios me profetizó y tuve un sueño y me dijo que yo soy la pastora. Aquí venía una deschavetada pastora, profeta loca.
pero no tuvo el cinismo de decírmelo a mí, se lo dijo a mi esposa. Usted me dice el santo que usted es la pastora y ese es su marido, siéntelo atrás. Pastor Isabel, deschavetada, loca. Dios no llama cabra, llama obispos. Gracias a Dios que mi esposa teme a Dios y le dijo: no, hermana, usted se equivocó, Leo. La Biblia dice que Dios llama hombres al ministerio. Es que esta mujer a su marido solo en la última banca lo tiene, porque ella es la pastora. Y si me estás oyendo, ponete a cuentas. No andes destruyendo la obra de Dios, porque Dios te va a pedir cuentas a ti. Dios llama a hombres al ministerio, no a mujeres rebeldes. Y mi esposa le dijo: no, sierva, Leo, se equivocó conmigo, le dijo. No, así me dice el santo. ¿Cuál santo? ¿El santo cachón o el santo Dios? Sí, si no tiene el temor de Dios o la llenura de Dios, se lo lleva el diablo, hermano. Por eso que hay tantos ministerios chuecos, hermano, que andan tirando sal en medio mundo. No. Que Dios les saque de pena. Y oiga, que sea ese ministro prudente. Los que van a ser enviados como ministros a diferentes lugares, gracias, a diferentes lugares, tienen que actuar con prudencia. ¿Usted entiende el hombre prudente cómo tiene que ser? ¿Cómo tiene que ser? Un prudente, ¿cómo tiene que actuar? Sabiamente, hermano. Si yo aquella reunión me contamina al santo ministerio, yo prudentemente, con sabiduría, me voy a retirar. Ahí nos vemos otro día, gracias por invitarme. No me puedo quedar ahí, porque yo no soy de ese grupo, yo soy del grupo celestial de los llamados de Dios. En otra oportunidad conocí a una pastora, unas pastoras que andaban hilos dentales. Oiga cómo visten las mujeres modernas. Eso es suciedad, mujeres de Dios. La mujer hasta en eso tiene que vestirse con decoro en su privacidad, hermano. Y yo sé que caigo mal por hablar así, pero al diablo hay que quitarle la máscara, porque los hilos dentales son para las mujeres paganas, para que no tienen temor y respeto a Dios. Pero si son mujeres de Dios, vístanse con decoro hasta en lo mínimo de su privacidad. Y lo que le quiero contar, y esto a mí no me lo han contado, yo lo he vivido con la pastora. Hace 18 años recién venidos a este país, nos invitaron a convivir unos hermanitos que nos amaban. Pero yo cuando llegué a esa reunión sentí una potestad demoníaca terrible. Y nos dice la dueña de casa: pastora, pastor, les quiero presentar una sierva bien ungida. ¿Y sabe con qué andaban? Con pantalones bien pegados blancos, y lo blanco de lejos se ve su carapacho viejo, hombre. Y yo le dije: no, mejor así, sierva. Le dije: así mejor. Y me vieron las siervas que yo iba para atrás, pero más corrieron. Pastora, le presento al siervo Madiraeta, el pastor, y a su esposa. Dios le bendiga. Mire, no, Dios le bendiga. Es muy solito, porque es mejor estar solo que mal acompañado. Lo que le quiero contar, que empezaron a orar por un endemoniado, y ese endemoniado se levantó y a una de ellas la tiró y se le abrió la pata y se rompió el calzón. Y la dueña de casa no hallaba cómo ponerle una manta, hermano. Porque Dios, hermano, no es Dios de locos. Dios llama a hombres al santo ministerio. Repito, no llama a mujeres. El hombre de Dios tiene que ser prudente. Si aquella reunión no es de agrado a Dios, dé la vuelta y váyase. Y en que se enojen con usted, porque conmigo de esa salida ya no me hablaron, ni me hacen falta. Yo tengo a Dios de amigo, yo no sé a usted. Entonces hoy gócese, porque hoy el mensaje es de amor para ustedes.
que dice decoroso, ¿qué es decoro? Que se vista con decoro, hermano. Voy a imaginar que el pastor Mario venga, ¿qué pasó, homeboy? Pa, pa. Y todo pelado de aquí, todo pelado de aquí y aquí un poquito. Y ese pastor es de la nueva ola, dice. Ese pastor está bien beautiful, dice. Esa clase de pastores le gusta pues a la sociedad. Aquí me dice Dios que sea decoroso. El hombre de Dios, si usted es mi hermano de otra congregación o de los presentes aquí, anhela obispado, aprenda a ser sobrio, no dado al vino, aprenda a actuar con prudencia, sabiduría y aprenda a andar con decoro en sus atuendos. Puedo imaginar que viene el profeta aquí, anda como topollillo, hermano, como Kiko, pues. Voy a orar por usted. Pa, 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 pum. Así dice el Señor. Pero ¿cuál Señor? Si Dios es decoroso, hermano. Si te ha llamado a ti y me ha llamado a mí, es para que lo honremos en obediencia a ese llamado. El que era profano ya no puede ser profano. El que era adúltero en el mundo del placer y de la carne, en el reino como ministro, ya no puede ser adúltero. El que andaba desordenadamente con atuendo y vestimenta, hoy es el hombre de Dios y va a andar con decoro en sus prendas de vestir. De eso está hablando. Mire qué bonito. ¿Cuántos anhelan obispado aquí ya? Solo uno, es que los demás ya me están desinflando, hermano. Yo y les hablan que los van a mandar a su país. No, pastor, aquí hay billetes verdes. También allá hay billetes verdes. Muchos piensan que al venir a Estados Unidos están los dólares en las ramas de los palos. No, hombre, papito. Hoy está peluda la cosa. Seguimos. Oiga, ¿qué tiene que ser el ministro, el obispo, al que Dios llama? Esas cualidades usted las tiene que tener como hombre de Dios. Hospedador. Viene alguien de otro lugar, de otro país, de otra ciudad, de otro estado, y no tiene donde dormir esa noche o 3 noches o una semana. ¿Qué va a hacer el hombre de Dios? ¿Lo va a mandar que duerma al MacArthur? ¡Ah! Solo lo de aquí. ¿Ustedes qué huele, hermanitos santos? Que lo va a llevar a las cabras. Este piensa que es Jacob. Dice que hay que ser hospedador, hermano. Y el hospedador es el que se quita el bocado de su boca y se lo da a ese que forastero. Porque si también es un hombre de Dios, atiéndalo como un hombre de Dios. Tiene solo una cama, déle su cama y usted duerme en el suelo. Para la gloria de Dios se lo voy a decir. Yo no solo lo he hecho una vez, lo he hecho muchas veces. Del ceder los bienes míos y yo duermo en el suelo. Y me dicen ellos, no, me dice, ¿cómo va a creer si usted es de casa? Sí, le digo, pero usted es el que me ha visitado y yo tengo que ser hospedador. No le voy a dar a él solo frijoles y huevos y yo me voy a echar a un Olive Garden, a un Denny's, a un Red Roster. Oh, no, hombre. Y el hospedador, ya voy a venir, siervo, aquí me espera, ¿ok? Ahí le dejé todo, está preparado. No, a ese que usted está dando la entrada como ministro que usted es, llévelo a los mejores lugares. Porque usted no sabe si es al mismo Señor que está recibiendo en casa. Y el que recibe a Dios, bendición de Él recibirá en casa. ¿Sí o no? ¿Está dispuesto a ser hospedador? ¿Y ustedes acá? Oiga, como dice, apto para enseñar. Si usted llena esos requisitos, oiga, el primer requisito es ser irreprensible. 1. 2,
marido de una sola mujer. 3, ser sobrio. 4, prudencia. 5, decoroso. 6, hospedador. Si en esos requisitos usted está cojeando de una, es bien delicado que usted se meta al santo ministerio del pastorado, porque no va a estar apto para enseñar. Pero si usted anhela obispado, vaya a Dios. No vaya al anciano, no vaya al diácono, no vaya al pastor de local, vaya directamente a Dios y dígale: Señor, yo anhelo el ministerio, yo deseo ser pastor, pero tú sabes que en esta área te estoy fallando, en esta otra te estoy fallando y con esta otra también, pero si tú me capacitas, si tú me transformas, si tú me limpias, si tú me guías, yo creo que tú me puedes ayudar a cumplir ese llamado. Y Dios, que oye todo y lo ve, lo va a honrar. Ahorita no hemos tocado el área interna, ahorita solo es el ministerio, porque tenemos horas, hermano. Eso ya es una 40. Entonces, el hombre de Dios tiene que estar apto para enseñar las palabras de Dios. Pero ¿con qué lo tiene que hacer? Con su propio ejemplo. Hay muchos pastores que quieren ordenar las ovejas y ellos están desordenados. Hay muchos pastores que no haga esto, no haga lo otro, no haga aquí, y ellos lo están haciendo. Eso no es así. Yo te vi un loco aquí, Osea se llama. Si me estás viendo arrepentirte, digo, chulo. Me dijo, pastor, me dijo, el Señor me dijo que en tal lugar todos los creyentes que vayan ahí están en pecado, me dijo. Y tiene que decírselo a los miembros que ya no lo hagan porque están en desobediencia. Yo le dije, hijo, ¿no has leído la palabra de Dios? Por casualidad no has leído el libro de Romanos, el libro donde habla que cuando usted coma, leo 14, ¿se acuerda? ¿Va? Que dice que cuando usted vaya a comer algo, usted se lo dele gracias a Dios y que Dios lo va a santificar. Dios no puede quitar lo que ha establecido ya en su palabra. No ha leído cuando Pedro le dijo, no, si en mi boca, Señor, ninguna cosa inmunda ha entrado, por tanto, ¿cómo me dices que coma cosa inmunda? Le dijo, la voz de Dios, ¿lo has leído? O sea, que Dios no llame inmundo lo que yo ya he limpiado. Pero bravo, porque no le decía el pueblo, y me dijo, si no le dice el pueblo, me voy. Pues váyase, le dije, porque yo no puedo enseñar lo que Dios no ha enseñado. Yo voy a enseñar como pastor lo que prohíbe y lo que no prohíbe. Lo que prohíbe es: no adulterarás, no fornicarás, no te emborracharás, no serás adorador de imágenes, no serás avaro, no serás idólatra. Eso hay que prohibirlo porque Dios lo enseña. Pero el comer, usted se puede hartar con las manos cochinas, pero si usted ora, Dios la limpia. Bueno, dije yo, voy a ver a este loco, a ver, voy a conocer ese lugar porque ni conocía. Y voy a ver si él no va, dije yo. Y porque él se fue, porque yo no le dije a la iglesia, pues. Porque él me dijo, si usted no lo dice, usted está en desobediencia, andate de aquí, cabra loca, le digo. Váyase de aquí, le dije. Y se fue. El fin de semana de ese día que se fue, su servidor llegó como a las 11. Apenas a las 8:30, hermanita. Llegué como a las 11:30, cuando abren la mayoría de restaurantes, de echar la barriga, ¿va? Y dije yo, voy a esperar una media hora en el parqueo. Sé que este loco quizás es amante de este lugar. Caballito, a la media hora venía él con su mujer y sus hijos, y iba como chancho al matadero. ¿Por qué le digo como chancho al matadero? Si yo le digo a usted, no vaya ahí porque es pecado, ¿cómo que yo voy a ir ahí? Hable con el ejemplo. Hablemos con el ejemplo. Prediquemos con el ejemplo. Prediquemos con la verdad.
que entrara, lo atendieron, me fijé donde se sentó, para que él no dijera que me habían comentado. Como a los 20 minutos entré con mi esposa y le dije, mi amor, ¿cuánto me duele? Así, amigo. Dije yo, ojalá que me dejen enfrente de él, dije yo, para que allí me parara y le dijera, hey, Mr. Oseas, que no es pecado, que no Dios le reveló que aquí es pecado. Y cómo que los creyentes vienen aquí si usted está de pecador aquí primero, le iba a decir. Pero me pusieron lejos, pero porque Marítira es abusivo, pues, le gusta enfrentar al diablo, pues. Me dieron, ¿qué? Ah, está bien. Ah, me le fui a poner, le digo, siervo, Dios te bendiga. Siervo, Dios le bendiga. Siervo, que, o sea, que no me dijiste tú que tuviste revelación de Dios que los cristianos que venían aquí estaban en pecado. ¿Cómo es que estás aquí, papito? Cuando usted reciba algo, si no está aquí, no es aprobado por Dios. Entonces el obispo, cumpliendo esos 6 requisitos, ya está apto. Pero él, para predicar, tiene que hablar con su personalidad, de su obediencia y ejemplo. Hoy entramos a otro, oiga, que dice, no dado al vino. Ahí va el 7. Si hay ministros hoy en día que son borrachos, yo le aconsejo, deje el santo ministerio, porque los borrachos no heredarán el reino de Dios. 1 Corintios 6, 9 y 10. Hermano, si usted es llamado por Dios, honre a ese llamado. No podemos de otra manera. No pendenciero. ¿Qué es pendenciero? No peleonero, hermano. ¿Qué onda, pues, loco? Yo he oído cristianos que se le encalorizan a uno cuando uno va manejando y va un loco que va, y usted le dan ganas de hacerla. Oiga, pero aquí ¿qué dice? No ser pendenciero, no pelear. Si llegó un loco, que haya solo un loco, pe. Pero puedo imaginar que ponen 2 locos a la par. ¿Cómo vamos a terminar? Entonces, ¿qué dice que tiene que ser el predicador, el ministro, el pastor, el obispo? No pendenciero. ¿Cuántos requisitos van ya ahí? 8. No codicioso. Hoy la gloria de Jehová ha descendido. Y si usted trae $500, ahorita la gloria de Dios va a llegar a su casa. Transeros, mercaderes. Arréglame este sonido, por favor. Oiga, hermano, ¿hay de esa clase de ministros? Lo hay. Pues la pregunta es, ¿lo llamó Dios o los puso la mega tecnología del mundo? Porque el verdadero ministro no es codicioso, es agradecido con lo mucho o lo poco que Dios le da en el llamado y en el camino que tiene. Entonces, me duele esto, no te preocupes, trae la tarjetita Mastercard y ya vas a ver que ese milagro se da. No, Dios no cobra por nada. Al que Dios llamó, lo va a ungir y lo va a capacitar. Y se salió el milagro, gloria a Dios, porque Dios lo hizo por gracia. El ministro, el obrero, el obispo no puede cobrar. Aquí habla de codicia, de ganancias deshonestas, está hablando de narco, droga, etcétera. Pero hay de otras codicias que caemos los pastores. Si aquel tiene, ¿por qué yo no? Pues a mí me dijo uno, este sí lo voy a decir porque me pone Dios decirlo, Salvador Caña se llama el ministro, de aquí de California. Una vez me vio al ministrar en una iglesia y me llamó en privado y me dijo, hey, vení a ver Peña, me dijo. Vení para acá, me dijo. Quiero hablar contigo, me dijo. ¿Qué pasó? Con lo que tú tenés de parte de Dios, me dijo. Pidámosle a Dios que nos dé un pescadote, pero grande, me dijo.
Y con ese pescado grande que cacemos, ya nos salimos de la pobreza. Híjole, tú pensás que el ministerio se mueve por lo que se mueve alrededor. No, hijo, es Dios el que nos ha honrado al ministerio. Hoy honremos a Dios en ese llamado que Él nos ha hecho. ¿Sabes qué, siervo de Dios? Tu corazón está lleno de vanidad, lleno de codicia. Estás codiciando lo que Dios no te ha dado. Cuando me estaba hablando de pecado, estaba hablando de un millonario que recibiera la bendición de Cristo. Yo le no, híjole. ¿Sabes qué, hijo Leo? Yo creo que ya no vamos a hablar de cuates, Leo. Mejor tú por tu lado y yo por mi lado, Leo. Y vive Dios, hermano. Él ya está mayor de edad. Hoy ya está mayor de edad. Lo vi y ya no se acordaba de mí. En estos días lo vi. Es que uno ya de viejito pierde todos los papeles, hermano. Hoy creo que se están durmiendo porque es un mensaje del pastor. Es que a usted le gusta que el pastor saque el látigo y la... Y hoy que lo está tratando Dios con amor, están unos ahí. Toda forma de palabra de Dios es necesaria en la iglesia. Y hoy Dios está hablando a los verdaderos ministros, que no seamos codiciosos, que no seamos, ahí viene la palabra ávaros, ahí ya aparece, sino amables. Oigan, el otro requisito, el 9, apacible. El 10, y no avaro. La avaricia es idolatría, dice Pablo. Digamos que si el ministro entra en la avaricia, se lo acabó el otro. Entonces, hermano, si anhelas obispado, anhélalo legítimamente. No dejes que el diablo te contamine, hermano. Porque el diablo contamina el corazón del ministro y lo aparta de la justicia y la verdad y lo mete en tanta apostasía que ya no puede salir. ¿Por qué? Porque el dinero lo envolvió. Oye, el otro, que gobierne bien su casa. Gracias a Dios que nosotros gobernamos bien nuestra casa, ¿va? ¿Quién manda en casa? ¿Tus hijos o tú? Mire, cuando tienen niños así, eso es chulada, hermano. Si usted los puede mandar, mándelos de 15 o 16 años a ver si le van a hacer caso. Porque si usted no es ejemplo a ellos, ellos no se van a sujetar a usted. Porque lo primero que te van a decir, ¿cómo es que me estás hablando de esto y tú qué? Así es. ¿Cómo que me estás diciendo que no maltrate a la mujer y tú por qué maltratas a mi mamá? Aleluya. Son ejemplos. ¿Cómo es que me estás diciendo que no te emborraches y tú eres un borracho? ¿Cómo? Así es. No me digas nada, papá, porque tú eres igual. Ajá. Le estoy hablando con eso, que gobierne bien su casa. Si yo quiero que mis hijos se sujeten a mí y se sujeten a Dios, yo voy a ser el ejemplo. Yo, como pastor, como esposo y como padre de esa casa. Cuando te cases, hijo, no le grites a tu mujer. ¿Y tú por qué le gritas a mi mamá? Pues Así es. no andes con malos amigos. Y tú, papá, mira, ¿a qué hora viene? Digamos que el hijo ya te perdió el respeto porque tú perdiste el respeto. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, como ministros, mire, hay ministros que por el evangelio echan a sus hijos. No los eches, porque si tú los echas de tu casa, te los va a destruir el diablo, más de lo que están destruidos. Entonces no podemos actuar de una manera insensata. Que tenga a sus hijos en su sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe, ahí viene el problema. Gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la casa de Dios? ¿Cómo? No podemos. ¿O sí? Dice el 6, no un neófito. Gracias a Dios que Elías ya no es neófito, ya tiene 4 años de doctrina de misión cristiana de Bethesda. Ha querido tirar muchas veces las toallas porque es muy lejos, pastor. Mucho se gasta, pastor.
Pero ya pasó el desierto, pues. O ya va a estar como obispo. O ya va a saber qué bonito que las ovejitas se le salgan las pulgas y se le peguen en los ojos y no hay qué hacer. Venite para acá, pastores, que por muy lejos te fuiste, hombre, te veo todo cachetón de lejos, te quiero ver de cerca. Dile ofrenda de palmas a Dios. Traételo vos y por sujetarlo allí. Es que hasta el chiquitillo no lo pueden sujetar y aquí dice que sujete a sus hijos. Oye, hermano, digamos que el hombre de Dios tiene que pasar una escuela de aprendizaje, hermano. No va a decir, yo soy pastor porque yo soy pastor. No, tiene que ser aprobado por Dios y por la congregación y el ministro que está en esa congregación. Y aquí, gracias a Dios, tenés todo el apoyo de Dios, de la congregación y del pastor. Sentiste orgulloso. Hoy vas a comer no frijoles, hoy vas a comer. El neófito es uno que no tiene experiencia ministerial. Es al ver un alma que se convirtió, se cree que él lo hizo todo. Vio un milagro que Dios hizo a través de él, va a creer que lo hizo. No, por eso es que Dios dice a través de Pablo que no sea un neófito. Un hombre tiene que ser ya experimentado, 4, 5, 6 o 7 años o más a ese llamado. ¿Cuánto tiempo pasé yo? No, hombre, yo pasé más. Y peleaba con Dios. Me dijiste, tú me dijiste. Y Dios me decía, espérate. Digo, bonito fue cuando ya nos tiró a navegar. Me pedía eso, ahí está. Señor, ya no puedo, Señor, ya no va. Oye, aguante, bandido. Que eres pastorado. Vas a aguantar con todo. Y si te mandas para otro país. ¿Ya lo vio, va? No, aquí donde dice USA. Oigan, no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Digamos, el peligro de un nuevo es que no le dé a Dios la gloria, sino que él se crea que lo hizo todo. Y ahí, en vez de que Dios lo libre, cae en condenación de Satanás. Por eso es que el obrero tiene que ser bien temeroso de Dios. También es necesario que tenga buen testimonio, oiga, de los de afuera. Aquí es bonito porque todo el mundo, ay, te amo mi hermano, te amo mi hermana. Allá afuera demos testimonio. En su trabajo, no soborne, sea honesto. No se aproveche de las necesidades de los demás, sea transparente. De mala gana se lo va sacando Dios. De mala gana se lo va sacando. Dale palma. Perdón, así está dándole palma. Vamos a mandar a Wilber de pastor allá en Honduras, ya que lleva a su esposa, a su marihuana. Ella no quiere. Aquí es mi país. Honduras es tu país, hombre. Es que está solo porque son americanas, ya ciudadanas. ¿Creen que? No, allá está nuestro ombligo. ¿Sí o no? También es necesario que tenga buen testimonio con los de afuera para que no oiga otra vez, caiga en descrédito y en lazo del diablo. Un nuevo es peligroso, hermano, que caiga. Aquí van con los diáconos. ¿Cuántos diáconos hay acá? Levanten la mano. Hoy sí ya no vamos a hablar de los pastores, hoy de ustedes, servidoras y servidores hermosos. Hoy ya te libraste. Hoy es los diáconos. Oiga, los diáconos a sí mismos deben ser honestos. ¿Cuántos honestos hay? Amén. ¿Cuántas honestas y honestos hay? ¿Usted entiende la palabra honesto qué es? Ser leal, ser fiel, hermano. Fíjese, hermana, que esto y esto, no se preocupe. Pero si es mercader, si es dueño de negocio, pues usted dígale que
Hasta la boca la hace. Usted dígale que costó 40 y dérselo en 50. Usted. ¿Qué es eso? Deshonestidad. Le compré yonque. Hermano, fíjate que el carrito, dice el mecánico, eso es tal cosa, le voy a cobrar tal, y tal vez no es eso. La honestidad en un servidor de Dios habla más que lo que usted hace. Porque la gente lo va a recomendar como servidor de Dios. No, hombre, anda donde esa que vende vestidos. Mira, es una mujer sabia, una mujer temerosa, honesta, la bandida. Porque ellos no conocen de Dios, le voy a decir la bandida. Pero pueden imaginar el tipo que le dio bandida. Anda donde el mecánico X, hombre, que ese es un hombre de Dios. Si de arriba este diácono leo. Y que en silencio va. Es que yo iba con los diáconos, hermano. Y fíjese, dice así mismo, los diáconos deben ser honestos, sin doblez. ¿Qué doblez? Hoy dicen una cosa, mañana dicen otra. Eso no es bueno en un servidor en la iglesia de Dios. Porque el servidor tiene que ser transparente, que lo que sostuvo hoy lo sostenga mañana. Porque eso es lo que Dios va a probar de su servicio a la iglesia que usted está sirviendo. Y esa es su carta de referencia. Amén, hermanos. Que no necesito otra referencia. Usted mismo se va a poner. Tengo uno que no voy a decir aquí, casi me viene a pegar. Pastor, y le digo, ¿y a qué? ¿Cree que yo tengo buena referencia de ese miembro? Cuando usted dé una palabra, cúmplala. Porque de su honestidad y responsabilidad y sinceridad, usted mismo se está refiriendo a otro. Hermano pastor, fíjese, hable por favor con aquel que tiene aquella empresa, que me dé chance por favor. Y si saben que sos haragán, ¿cómo van a hablar por ti? Si saben que cuando el patrón se va y el patrón se fue, voy a dormir una media hora y cuando ya vaya a venir me voy a levantar. No, ese es el deshonesto. El Irving solo le hace. Oiga, hermano, no dado a mucho vino, lo vuelve a decir. Los requisitos que le puso Dios al pastor, al que llama como obispo, se lo pone al diácono también, que no sea borracho, no dado al vino. ¿Habrán diáconos borrachos? Si lo hay, deje ese privilegio porque no es para usted. Porque si Dios lo llamó al diaconado, tiene que ser libre de alcohol. Oiga, hermano, no dado al mucho vino y no codicioso, dice, de ganancias deshonestas. Casi los mismos requisitos del pastor. El diácono le dice el diablo a través de otro miembro: vámonos a echar un tirito y que no se dé cuenta el pastor. Yo tuve aquí uno. Pero pastor, yo quiero ir a hablar con usted, pero libre de la iglesia. Lo voy a invitar. Oiga, ¿qué restaurante de fama me quería llevar? Al McDonald's, hermano. Estaba peluda la cosa. Iba a perder mi tiempo, mi salida, mi levantar para irme a sentar al McDonald's para... Yo creo que Chicken Nuggets me iba a invitar el bandido. Y le dije yo: mira, hijo, ya sé lo que me quieres decir. Aquí hablemos. Primero, no me gusta ese restaurante que me invitaste, le dije.
Es el más chafa de aquí de Los Ángeles, le dije. Pastor, deme la oportunidad de ir a hacer un tirito, me dijo, de aquí a San Francisco, me dijo. Y yo le digo, siervo, le digo, tú sabes que eso a Dios no le agrada, porque aquí dice, no codicioso de ganancia deshonesta. Ah, pero usted es trailero, hombre. Echémoslo, trailero, echémosle la carga. Si al fin y al cabo no se van a dar cuenta, hombre. Pero el diablo es diablo. Puede imaginar que usted por unas cuantas moneditas de más, cuando ya va con esa carga que no es agradable a Dios y aprobada por Dios, vengan ellos y de repente, por si usted no lo sabe, cuando alguien se quiere desligar de usted, ellos mismos le ponen la carga y ellos mismos hablan a la policía. ¡Qué silenciote! Usted va a decir, pero pastor, yo no soy diácono. Sí, no es diácono, pero es el templo y la iglesia de Cristo. Y como miembro de la iglesia de Cristo, no se meta en negocios ilícitos. La diaconisa de la misma manera, hermano. Porque aquí habla el verso 11. Las mujeres asimismo sean honestas. Está hablando lo voy a adelantar porque rapidito se fue el tiempo, hermano. Digamos que el diácono y la diaconisa hacen una función bien específica en la casa de Dios. Que la mujer no sea calumniadora, no chismosa, hermano. No pendenciera, no borracha, hermano. No dada al vino, hermano. Y oiga qué terrible. Lo mismo que Dios le dice al marido, al diácono, le dice a la mujer que sea marido de un solo hombre, hermano. Entonces, ¿qué nos está diciendo Dios? El diaconado y el ministro siéntanse orgullosos que Dios los ha elegido. No estamos sirviendo a una empresa pública ni privada. Estamos sirviendo a la iglesia del Rey de Reyes y Señor de Señores. Que el diácono y la diaconisa honre ese llamado que Dios le ha hecho. Sabias, prudentes y temerosas. Sabios, prudentes y temerosos. El ministro, sabio, prudente y temeroso. Ofertas van a venir, pero yo no las voy a aceptar. Porque tengo que ser responsable a ese llamado. Ya se dio cuenta que el jurado, usted no se meta en negocios que no son suyos. Deje que cada quien solucione sus problemas personales. Si no le va a ayudar en oración, no se meta para destrucción. Porque eso sería lo más sabio. Un diácono sabio y una diaconisa sabia. Un ministro sabio traerá grandes beneficios en lo que es la obra de Dios. Eso ahí habla de las calumniadoras, verso 11, por si usted lo quiere leer en casa. Porque los que ejerzan bien, verso 13, el diaconado, ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe, que es en Cristo Jesús. Esto te escribo aunque tengo la esperanza. Pablo tenía el deseo y la esperanza de ir a ver a los de la iglesia allá con Timoteo, pero Dios no se lo permitió, porque en esos días cayó en manos de Festo y lo mandaron camino a Roma, donde fue su muerte por causa del evangelio de Cristo. Entonces damos gracias a Dios, hermanos. Hoy creo que los hermanos están más que felices porque hoy no los exhortó la palabra. Hoy solo les digo santos palomos y santas palomas. Hoy somos la iglesia amada. Hoy somos el cuerpo de Cristo. Hoy somos el baluarte, somos la columna de la verdad. Como servidores seamos fieles, idóneos y temerosos. Agarrarle la mano, porque hoy es tu esposa. Te la voy a aconsejar que la agarres y apretársela duro. Amén, hermanos. Entonces, los diáconos, ¿cómo se sienten? Que están ejerciendo bien el privilegio.
Las diaconisas, ¿cómo se sienten que están ejerciendo bien el privilegio? Yo como pastor me siento honrado por Dios, porque sé que no soy moneda de oro para caer bien a los demás creyentes. Yo tengo que caer bien con Dios. Y si Dios me dice, di esto, lo voy a decir. Exhorta esto, lo voy a hacer. Si Dios me dice, aquí, yo lo voy a hacer, porque yo tengo un llamado con Dios, no con los hombres. Entonces, me siento bien ser pastor de ustedes, pero en el diaconado aquí internamente, ¿cómo se siente usted con los hermanos? La diaconisa, ¿cómo se siente? Que son calidad, son buenos servidores, o medios servidores, o malos servidores. El silencio habló tanto. ¿Cómo está su casa? Como servidores, ¿está bien así o está declinando así? Estoy hablando con los servidores porque somos la columna de la iglesia. Porque si alguien te visita y te dice, ¿eres diácono? Sí. ¿Y a dónde vas? El pastor es fulano de tal, la iglesia tal. ¿Dónde ese pastor bravo está? Le dicen. ¿Cómo responde usted o cómo actúa usted? Es que estoy ahí porque no tengo donde ir. Véngase donde mí. Ahí viera que hacemos lo que nos da la gana. Ese es el peligro, que no se sujetan a la palabra de Dios. Y Dios, tarde o temprano, a los servidores y a la iglesia y al ministro nos va a pedir cuentas. Ese es lo duro. Usted no vaya donde le dé la gana, usted vaya donde Dios quiere que esté haciendo la voluntad y permaneciendo en la verdad de Él. Oramos. Soberano y buen Dios que estás en los cielos, como pastores ayúdanos a ser ejemplo. Como diáconos ayuda a mis hermanos y hermanas a ser ejemplo al pueblo y a los demás. Ayúdanos, Señor, a ser temerosos y obedientes. Haz los cambios en cada uno de nosotros. Que tu Santo Espíritu, Señor, esté en cada uno de nosotros. Haga los cambios, Señor, para ser columnas, pilares de la verdad de tu iglesia. Ayúdanos, Señor, a no ser pendencieros, peleoneros, no dados al vino. Ayúdanos, Señor, a no enrollarnos o meternos en negocios que no son aprobados por ti. Que esta iglesia, que estos servidores, que yo como ministro, Señor, nos ayudes cada día a ser luminares en este mundo. Que la gracia y la comunión de tu Espíritu esté en cada uno de nosotros. A usted sea la gloria por siempre. Amén y amén. Gloria a Dios.